A ver si lo tenemos ya de retorno, lo vi, justamente ahí está el asambleísta. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas noches, bienvenido. Querido Leonidas, querido Alberto, un saludo a ustedes, una muy buena tarde por allá, por el Manso Guayas. Gracias, asambleísta, también con nosotros Michelle Maffei. Asambleísta, vamos a hablar un poco de esta propuesta justamente del gobierno, de esa cooperación internacional, de buscar que también las tropas internacionales puedan ayudarnos. Le pregunto, ¿cómo es posible aquello en un país como el Ecuador, donde tenemos prohibido por constitución tener bases militares? ¿Cómo sería esa propuesta? ¿Se conoce ya algo de la intención de por dónde iría la parte constitucional de permitir de que también las fuerzas internacionales nos ayuden a combatir el terrorismo y estos grupos de delincuencia organizada internacional? Bueno, hablándote un poco de la propuesta que fue presentada en la Asamblea Nacional, hay que mencionar que dicha propuesta no estaba completa. Esa propuesta que presentó el asambleísta Ferdinand Álvarez solamente incluía un apoyo ciego al gobierno nacional en relación a la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. No nos decía, por ejemplo, quiénes y qué países están interesados en enviar ya el apoyo y cuántas fuerzas serían las que ingresarían al país, en qué condiciones jurídicas ingresarían, bajo qué elementos operativos o de gestión van a poder administrar aquí o van a poder manejarse aquí en el país. Esa propuesta, sin duda, era una propuesta ciega, pero lo que hemos dicho y que creo que es fundamental mencionarlo de manera absolutamente clara es que tenemos que apoyarla, porque tenemos que apoyar cualquier iniciativa que nos ayude a combatir el crimen organizado. El gobierno es el ejecutivo, es decir, el que tiene que llevar a cabo todos estos tipos de apoyos o cooperaciones a través de sus propias, digamos, conexiones internacionales o la diplomacia ecuatoriana. Pero lo que no podemos permitir, ya como clase política, es que se le otorgue un cheque en blanco como fue el Plan Fénix. El Plan Fénix fue un cheque en blanco que al final del camino resultó que no daba el resultado necesario. Pero hay que apoyarlo, claro que hay que apoyarlo, pero siempre y cuando se establezcan parámetros para al menos poder rendir cuentas luego y decirle a la ciudadanía cuáles fueron los resultados de la aplicación de esta cooperación internacional. Es decir, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Hay que darle el apoyo, pero también pedir de regreso que nos den los resultados que el país merece en este momento en materia de seguridad. Asambleísta, obviamente hay un marco jurídico que respetar. La pregunta es por qué vía se canalizaría, por la vía de la asamblea, que vía constitucional, cuál sería el camino a seguir, porque insisto, ese impedimento de tener que la constitución no permite justamente tener bases militares acá, operaciones militares de fuerzas extranjeras. A ver, respecto de la constitucionalidad, eso es algo que en la Asamblea Nacional nosotros no podemos resolverlo. Eso es evidentemente una facultad propia de la Corte Constitucional. Y cuando el presidente de la República pretenda llevar a cabo acuerdos de cooperación, pues esos acuerdos tendrán que ser sometidos al control de la constitucionalidad que tiene que realizar la Corte Constitucional. Lo que nosotros hacemos en la Asamblea Nacional es dar o no dar efectivamente el apoyo político a una iniciativa que puede venir, en este caso, del presidente de la República, pero puede venir de cualquier entidad o instancia que tenga esa facultad. Por lo pronto, lo que sabemos es que existe una iniciativa del gobierno nacional para obtener cooperación internacional que ayude al país y en ese sentido hay que apoyarla. Pero claro, hay que ingresar, hay que incorporar ciertos elementos que son importantes para la vida institucional del país. Como ya lo mencioné, también pedir rendición de cuentas cada 15, cada 20 días que informen a la Asamblea Nacional cómo está llevándose a cabo este plan o esta cooperación, además de otros elementos que son importantes. Identificar las fuerzas militares que vendrían a ayudar, de dónde van a venir, cómo se van a financiar, cuál es el marco jurídico que ingresarían o con qué protección jurídica ingresarían. Son elementos necesarios. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decir que el Ecuador, sin duda, en el artículo 5 en la Constitución, establece que es un país de paz y que no se podrán instalar
bases militares, dice esa normativa en la Constitución. Ahora, entiendo yo que la cooperación que el gobierno nacional está pidiendo o estaría por proceder, porque puede hacerlo incluso sin el apoyo de la Asamblea Nacional, valga decirlo en este momento. Tendrá que verse si es que riñe o no con ese artículo y en general con la Constitución, porque si es que se prohíben el ingreso o la instalación de bases militares, no podrá el presidente de la República, por más cooperación que quiera, ni la Asamblea ni nadie, de hecho, instalar bases militares en el Ecuador. Esa reforma está todavía pendiente en la Asamblea Nacional. Me refiero a la reforma del artículo 5, en donde se eliminaría este elemento adicional respecto de la prohibición de instalación de bases militares en el país. Y por ende, si es que existe esa reforma todavía pendiente, no pueden instalar bases. Lo que sí puede hacer es traer cooperación, para lo cual bienvenido sea. Solo algo breve, asambleísta, para el paso a Michel Maffei. Y en esa propuesta que hay, ¿usted cree que en este momento la Asamblea Nacional está en condiciones, en época electoral, de apoyar y aprobar esta propuesta del Ejecutivo? ¿Cree usted que hayan esos votos? Sabemos que todos los ecuatorianos quieren que venga ayuda de todos lados con tal de que nos traten de sacar de esta crisis de inseguridad que vivimos. ¿Pero usted cree que haya políticamente los votos en la Asamblea en este momento? Bueno, yo creo que tocaste un tema muy importante, que es la utilización de las facultades propias del Ejecutivo para hacer campaña. Y creo que eso también hay que señalarlo y decirlo claramente. No debemos, ni los asambleístas, ni el presidente de la República, ni ninguna institución de ningún tipo, utilizar sus facultades para promocionar una u otra opción electoral. Eso en principio, porque sin duda el presidente de la República querrá incorporar esto dentro de su campaña electoral. Y si es que es para eso, esta petición, esta iniciativa que está pretendiendo hacer, pues habrá que señalarlo claramente que no puede y no debería ser utilizado como campaña electoral. El tema de la seguridad rebasa el tema de la campaña electoral, rebasa el tema de las propias facultades de cada una de las instituciones del Estado, y hay que respetarlo sin duda alguna. Y por otro lado, el tema de los votos, más allá de si hay o no votos, que creería yo que sí los hay, porque en principio el cambio del orden del día tuvo el apoyo unánime de la Asamblea Nacional el día de ayer para tratar el tema. El momento del tratamiento del tema fue cuando se generó el problema, porque no había quórum en la Asamblea Nacional y por ende se tuvo que suspender la sesión. Eso también es un elemento a considerar, porque incluso faltaron asambleístas de ADN dentro de la Asamblea Nacional y por ellos también se tuvo que suspender. Michel Maffei tiene más inquietudes, asambleísta. Gracias por responder a mis interrogantes. Michel. Asambleísta Peñafiel, buenas tardes. Ahora, hablemos un poquito de la gestión legislativa. Indiferentemente que haya los votos, ¿no sería muy largo la gestión legislativa para aprobar lo que el Ejecutivo tiene en mente de la cooperación internacional? ¿O sí es factible antes de que haya el cambio o que nuevamente el Ejecutivo sea reelecto? Allí yo lo que puedo mencionar es que en la Asamblea Nacional hay una comisión de seguridad que puede perfectamente establecer los parámetros de la cooperación. Es decir, que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca la iniciativa, la apruebe en caso de haber los votos y disponga que la Comisión de Seguridad le dé los parámetros correspondientes al tratamiento, digamos, correcto y además legal de esta iniciativa para poder proceder a la misma y que el presidente de la República esté tranquilo que finalmente se va a aprobar, pero siempre y cuando vaya de la mano con una visión y además un análisis de la Comisión de Seguridad, que podría incluso pedir la comparecencia de las demás autoridades y demás instancias involucradas para conformar un plan correcto, un plan que vaya a ayudar al país y más no hacer cualquier tipo de tiro al aire o simplemente una cortina de humo para beneficiar al candidato presidente. Nuestra opinión y la opinión de este legislador es que el tema es demasiado serio para simplemente lanzarlo así, más allá de que necesita el apoyo, que es obvio y necesario, necesita parámetros, necesita regulación, necesita reglas.
¿Quiénes estarán involucrados? ¿Qué fuerzas extranjeras ingresarían? ¿En qué términos? Es más, deberíamos conocer incluso hasta los nombres y los apellidos de las personas que van a estar involucradas, bajo la reserva necesaria, pero conocer siempre todas las instancias y todas las condiciones con las cuales se llevaría a cabo la cooperación. Lo que a mí me preocupa, asambleísta Peñafiel, es que evidentemente parecería que esta propuesta del Ejecutivo está muy influenciada por la misión de apoyo multinacional para la seguridad de Haití. ¿Por qué? Porque la nueva resolución para extender la misión hasta octubre de este año fue Estados Unidos y Ecuador conjuntamente. Y parecería que de ahí están sacando esta propuesta de que deberíamos tener acá policías extranjeros que puedan ayudar y potenciar las operaciones de Policía Nacional. Lo que a mí me preocupa, y eso es algo en base a evidencia de lo que está sucediendo en Haití, indiferentemente que tengamos contextos similares o diferentes, es que la misión de apoyo multinacional para la seguridad no está teniendo los resultados efectivos en Haití porque se dieron cuenta que no hay un proyecto político a largo plazo. ¿No sería más efectivo hablar en la Asamblea acerca de nuevas políticas para generar una política a largo plazo para el Ecuador o incluso gestionar mejor nuestra gobernanza que simplemente la discusión de efectivos policiales extranjeros en el Ecuador? Bueno, ahí le podría contestar, mi querida Michelle, con una frase coloquial que utiliza nuestro pueblo y que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque lo perfecto no existe. Y eso creo que también aplica en este caso, porque nosotros quisiéramos que vengan militares de gran calado, de alta élite, y que vengan a ayudar a combatir el crimen organizado y en cuestión de 1 mes o 2 meses resolver el problema. Y de esa manera todos felices. Pero esa no es la realidad. Nosotros tenemos que acceder a lo que podemos acceder y aceptar lo que nos ofrezcan efectivamente. Ante esa realidad, lo único que tenemos que hacer es aceptar. Señores, ayúdennos. Ya hemos visto que el Ecuador está sumido en la guerra contra el crimen organizado y no está dando los resultados, independientemente de quién sea el presidente, independientemente de quién es el que esté liderando este bloque de seguridad. El Ecuador necesita herramientas tecnológicas, gestión, logística, recursos, fuerzas militares, y si es que no las tenemos en algún ámbito de estos, pues tenemos o podríamos utilizar el apoyo y la cooperación internacional. Allí lo que tenemos que tener claro es que el apoyo internacional que podría venir tiene que venir definido, de tal manera que no riña contra la Constitución, como bien decía hace un rato, o bien, ni bien tampoco vaya a hacer un saludo a la bandera, porque tampoco es correcto que el Ecuador se someta en este momento a cortinas de humo o iniciativas que pretendan impulsar la candidatura de alguien. Estamos ante un tema extremadamente serio. Se mueren diariamente aproximadamente 25, 26 personas al día. Menos de 1 persona por hora en el Ecuador. Tenemos que acceder de manera inmediata, de manera total, a la ayuda que esté disponible. Si es la de Haití, pues habrá que establecerle parámetros para que pueda aplicarse lo que puedan ayudar aquí en el Ecuador. Si es que es de Estados Unidos directamente, pues que se lo haga. Si es que es de Europa, si es que es de Israel, si es que es de cualquier estado que pueda ofrecer esa tecnología, esa logística, esa ayuda, bienvenida sea. Lo único que sí necesitamos son elementos claros para poder rendir cuentas luego y poderle decir al ciudadano, a la gente de a pie, a esa persona que sufre la delincuencia y el embate del crimen organizado en las calles, qué es lo que sí se obtuvo y cómo se pudo reducir. Obviamente, eso tendrá que ser ya parte del momento oportuno y de la circunstancia cuando se establezca un parámetro, ¿no? Un tiempo al menos que les permitan trabajar. Muchísimas gracias, Jorge. Albertito. Gracias, asambleísta. Qué gusto siempre conversar con usted. Lo saco de este tema que ha sido tratado a amplitud, ¿no? Evacuado pues con bastante precisión, ¿no? Porque justamente hay otro asunto que es de bastante preocupación, un tema social del cual los líderes de opinión, la clase dirigente política, los parlamentarios,
es necesario que se pronuncien. Se están multiplicando las marchas a nivel nacional, ¿no?, que tienen como lema aquello de la resistencia por la niñez ecuatoriana. Básicamente acá en Guayaquil, el sábado a las 10 de la mañana va a haber una marcha, ¿no?, en uno de los puntos emblemáticos de la ciudad, el Parque del Centenario, ¿no?, la Plaza de la Independencia, como le llamamos acá, y precisamente tiene relación con esta sentencia de la Corte Constitucional que impone a las escuelas públicas y privadas de nuestro país implementar un protocolo, le llaman de inclusión para casos de transición de género. Esto tiene que ver con estas novelerías que mucha gente nos quiere meter acá en el país, que desde diversos sectores creemos que atenta contra la niñez, ¿no? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se vienen pronunciando, y esto no es exclusivamente ya en Quito y en Guayaquil, ahora en Tulcán también se da una marcha, en Cuenca se ha generado lo propio, en Ibarra, y en fin, se van multiplicando a lo largo del país. Personalmente, ¿qué cree usted de todo esto? ¿Qué podemos hacer? Hay en ciernes otro proceso que está pues tratando la Corte Constitucional, habría una sentencia en los próximos días. ¿Cómo tratamos este tema, Jorge? Bueno, allí mencionar claramente, ¿no? Aquí tenemos un tema que va más allá, repito, incluso de la propia Constitución, que es la moral pública, la realidad de la sociedad ecuatoriana. La Corte Constitucional está conformada por seres humanos y los seres humanos se equivocan. Yo personalmente creo que la Corte Constitucional ha cometido un error garrafal al otorgar un derecho de identidad a los niños, de identidad sexual a los niños. Eso riñe con la moral pública, con la realidad de la juventud y de la niñez, con la realidad de nuestra propia sociedad. Allí, claramente decir, la Corte Constitucional tendrá que revisar eventualmente su fallo, y sobre el otro fallo que viene en camino, tendrá que decir lo que es correcto, lo que es constitucional y además lo que es moralmente aceptable en la sociedad. Esto ha pasado en múltiples ocasiones en el Ecuador, que la justicia riñe con la realidad, y eso no lo podemos seguir cometiendo. Si bien cometieron un error, yo espero que enmienden en esta nueva oportunidad. No puede ser que a los niños se les otorgue un derecho de identidad sexual cuando ni siquiera tienen desarrollado la psiquis al nivel necesario para poder autoidentificarse. Ya de adultos es otra cosa, porque los adultos tenemos ya una capacidad psicológica suficiente para poder generar este tipo de iniciativas hacia la identificación propia. Por un lado, y mencionarte, querido Alberto, un tema importante. En el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se está tratando este tema también, no solamente desde la lógica de la identidad sexual, sino también el libertinaje que está ofreciendo este código, que es nocivo para el país, en el nuevo código, que es nocivo para el país, porque se está otorgando una libertad extraordinaria a los menores de edad para hacer y deshacer de su propia vida ciertas circunstancias que tienen que ser necesariamente guiadas por los padres. Eso es parte también del debate en la Asamblea Nacional, y va a ser parte cuando ya la presidenta de la Asamblea Nacional decida incorporarlo dentro del orden del día de la Asamblea, porque recordemos que esto fue suspendido hace un par de meses, sí, porque precisamente entrábamos a elecciones. El día de hoy, ya que vamos saliendo de elecciones y tal vez después de la segunda vuelta, este tema va a ser un tema absolutamente necesario debatirlo. En mi opinión, tiene que reformarse eso y evitarse el libertinaje, así como también este supuesto derecho de autoidentificación sexual. Pero los niños son niños, no son adultos. Claro, pero a ver, ¿se les está otorgando ese derecho o se los está empujando? Es que a mí me da la impresión que ni siquiera es decir que se le va a dar, sino que es como en cumplimiento de alguna agenda perversa, como que se comience a motivar. Si los chicos tienen acceso a textos que comienzan, ¿no?, en su inocencia, a darles ese impulso, esas creencias, comienzan a posicionar en su mente estos temas, entonces definitivamente se los está empujando. O sea, yo creo que ahí viene mayormente el peligro.
Sí, no me cabe duda que el control sobre la información que llega a los chicos es absolutamente fundamental. Además de los textos que les enseñan en las escuelas, que eso es ya una utilización perversa de la educación pública para infringir en los menores de edad una visión equivocada de la realidad. Y eso es muy peligroso para el país. Pero no solamente en los textos, querido Alberto. Aquí hay en las redes sociales impulso a esas agendas y sobre todo a impulsar este tipo de beneficios, porque lo venden así, beneficios de libertad. O sea, hay una cuestión, no es libertad, eso no es el ejercicio de libertad, eso es la imposición de una visión dañina para la sociedad en conjunto, porque los menores de hoy serán adultos mañana. Correcto. Y ellos van a tener una visión equivocada. Aquí tenemos que ser muy claros como agentes políticos y como influenciadores de la sociedad. Los menores de edad, al menos desde los 1 hasta los 14 años, no pueden ni tienen la capacidad de autoidentificarse y peor aún, ser presas de estas agendas malversas, oscuras, equivocadas que pretenden llevar a cabo ciertos personajes y ciertas personas que están vinculadas a las agendas internacionales que ya pretenden impulsarlas en el Ecuador. Mucho cuidado, al menos de parte de este legislador recibirán la voz fuerte y contundente de que no podrán avanzar este tipo de agendas ni en la ley ni en la costumbre de la gente. Porque al final del camino eso es dañino. Así es, y ratificar algo, ¿no? Que justamente siempre vamos a estar del lado también de, de tener una sociedad tolerante, ¿no? Si un adulto tiene una inclinación y justamente pues quiere tomar el camino que tiene, ya es problema del adulto. Pero aquí estamos hablando puntualmente no del tema de la niñez. Claro, esto es un tema como permitirle a un niño trabajar. O sea, los niños no pueden ni deben trabajar. Los menores, los menores de 14 años está prohibido que trabajen. Pero, claro, es un derecho cuando cumplen la mayoría de edad. Lo propio en este tema. Ellos no tienen esa capacidad, ni esa libertad, ni ese derecho. Lo tendrán cuando cumplan 18 años. Aunque lo del trabajo es relativo, porque por ahí vemos un ex candidato presidencial que por no haber trabajado nunca anda pensando también en los asteroides y pidiendo pues colaboración a China para precisamente evitar que nos caiga el asteroide. Asambleísta, agradecerle mucho, enviarle un fuerte abrazo, ¿no? Siempre es bueno conversar, sobre todo en torno pues a estos temas que son tan importantes, ¿eh? Queridos amigos, les agradezco mucho la entrevista, un gusto estar aquí como siempre, un saludo a toda esa amplia audiencia de I-99 en todo el territorio ecuatoriano. Un saludo y buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Jorge Peñafiel integra la bancada legislativa del Movimiento Construye 18:29. Wendy Quinde, ¿qué pasa en Guayaquil? Sigue lloviendo, Alberto Quintana, complicados con el tránsito.